Bueno, en el primer de los cuestionamientos se me dice que referente, bueno, a las actividades que estuvimos realizando en la clase respecto a democracia, y si utilizara la tecnología y si tuviera que decidir, si usaría la democracia directa a través de blockchain y qué cambiaría o qué restricciones le pondría. Bueno, para responder esa pregunta me basaré primero en el TED Talk que vimos de Pia Mancini, que se llamaba How to Upgrade Democracy for the Internet Era. Y bueno, ella hablaba acerca de utilizar la tecnología mediante una aplicación para participar globalmente en cualquier conversación o tener un lugar en la mesa, ya que, pues, por ejemplo, todos los temas políticos se hablan en términos de abogados para abogados, por ejemplo, ¿no? Como muy complicado y muy complejo para entender por nosotros. Y que eso precisamente era lo que sucedía, que recordar, por ejemplo, con la economía, ¿no? Que esos temas pues solamente pues eran entendidos por financieros, ¿no? Y por eso había pues tantas estafas, porque realmente la gente no lo llegaba a comprender. Y a veces ni siquiera ellos. Y era realmente un monólogo. Y ella se basa en utilizar más la tecnología pues para tener más esta participación. Y bueno, yo utilizaría, por ejemplo, el blockchain, pero más guiado hacia por ejemplo, la supervisión de hacia dónde van nuestros impuestos, por ejemplo, ¿no? Para pues tener una mayor participación en el sentido de darle una mayor responsabilidad a los gobernantes, de exigirles más, de presentarse con ellos y de expresarles pues nuestros intereses como tal, ¿no? De darle más como exigencia y más, pero más en este sentido. Y con el límite, por ejemplo, pues de no dejar completamente en manos pues de las personas en general como tal el control gubernamental, ya que pues no todos somos capaces no contamos con el grado de capacidad ni de educación, por ejemplo, para tomar decisiones pues muy importantes, ¿no? Pero sí tener pues el mayor control sobre quién llega al poder y cómo es que se desempeña una vez estando en el poder. Bueno, para mí la democracia es como tal, pues un sistema político, una forma de gobierno, pues que se basa principalmente en la participación ciudadana y es realmente el factor que materializa pues los cambios que se van presentando. Tienen el derecho a elegir y a controlar a sus gobernantes y sobre todo pues hay una soberanía del pueblo. Eso es para mí el concepto de democracia. ¿Y cómo se relaciona con el documental de Where to Invade Next de Michael Moore? Bueno, principalmente en y esto va también relacionado con qué me quedé del documental. El documental, pues, ese tema de la democracia lo relaciona con cuestiones que, por ejemplo, que ningún ejército puede solucionar, ¿no? Y que se mejoran con democracia, ¿no? Mejoras hechas con democracia. Por ejemplo, en Islandia, pues, el cambiar la percepción del valor de la mujer, ¿no? En el cual las mujeres participan más, está la primera presidenta electa, por ejemplo, y se cuida y tienen un concepto de cuidarse más entre todos, ¿no? En Túnez, por ejemplo, quisieron, pues, hospitales financiados para la mujer, un aborto financiado para la mujer, echaron a un dictador, formaron un gobierno democrático y tienen el concepto ahí de que el poder no lo es todo y de que asuntos privados pues no son cuestión del gobierno. Por ejemplo, Noruega pues tiene un sistema penitenciario, ¿no? Basado en la rehabilitación, en la no venganza y en que privar de la libertad es el único castigo, ¿no? En una reinserción en la sociedad y abrirse y no cerrarse pues a las personas. En Portugal, por ejemplo, pues no se arresta a las personas por el consumo de drogas y de hecho eso causó una disminución en el consumo de drogas. Y dan el ejemplo de que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues utilizaron el pretexto de las drogas pues para arrestar a las personas de color pues, era precisamente cuando se estaban rebelando y se convirtieron básicamente en esclavos, ¿no? Y se les daba pues más, también en Portugal pues se da más tratamientos y hay más dignidad humana de hecho. Y bueno, por ejemplo en Alemania pues la clase media es muy próspera, trabajan 36 horas a la semana, el trabajo es trabajo y cuando termina pues ya no los molestan y ya no tienen que trabajar. Tienen 3 semanas gratis, por ejemplo, de spa si están estresados, porque no les conviene precisamente tener a la gente enferma, ¿no? Y bueno, escuchan a los trabajadores y mientras más escuchan a los trabajadores, más ganancias tienen. Y tienen poder, aquí tiene una característica muy importante, es que tienen un poder importante los trabajadores, pues como tal en la junta o en las empresas. Por ejemplo, en Eslovenia ahora, pues tienen un sistema universitario pues sin deudas, ¿no? Su universidad no tienen deudas, incluso personas extranjeras pueden estudiar ahí. Y si hay pues, desacuerdos, cosas que no les parecen, hay protestas y sí hay cambios ante esas protestas. En Finlandia, por ejemplo, pues se les considera pues, como que son genios, ¿no? Porque tienen muy buena educación, ¿no? Y de hecho no hay tareas, pues, se les considera algo obsoleto. Y la familia, los amigos, los deportes y la música, pues es como lo importante, ¿no? Desarrollarse también en eso. Y obtienen más resultados, de hecho, yendo menos tiempo a la escuela.
Las pruebas estandarizadas pues, las ven como algo también obsoleto y malo, porque pues solo les enseñan a hacer esas pruebas, pero realmente no les enseñan pues a entender nada. Y ahí también otra característica es que todos los colegios son iguales, ¿no? Todo está centrado en el alumno, pensar por ellos mismos, ser críticos y ser felices. En Francia se ve algo como comida sofisticada. Tienen un nutricionista, ahí se les da la opción, pues, bueno, se les da que pues, van a aprender una dieta balanceada con el tiempo, y realmente la comida, la hora de la comida, pues es una clase más. Y eso se da pues en escuelas y zonas pobres, ¿no? No solo en zonas, en escuelas de ricos, ¿no? Y conviven ricos y pobres, ¿no? Y se da pues esta mezcla de contexto. Y hacen más con menos impuestos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pues se gastan todos los impuestos, por ejemplo, en el ejército. La educación sexual también es mejor, hay menos embarazos y, por ejemplo, dicen que pues, la abstinencia ahí pues no es ningún tipo de opción. En Italia, por último, pues se presenta una pareja, por ejemplo, con 7 semanas de vacaciones, más días festivos, les pagan 2 meses enteros extras, aparte de un mes de un mes que les pagan de vacaciones. Les da gusto darles vacaciones, les da gusto ver felices a sus trabajadores. Hay menos estrés, hay más calidad y más cantidad de vida. Eh, Tienen 2 horas hasta para comer, tienen vacaciones pagadas, ya lo había mencionado, tienen prestaciones, un sindicato, no tienen problemas, hay un bienestar social y eso es lo importante para ellos. Y, por ejemplo, pues tienen 5 meses pagados cuando nace un bebé, ¿no? Y eso los hace, pues todos estos beneficios, pues realmente los hacen mucho más productivos. Estas fueron las partes pues, que me llevé del documental y es la parte en las cuales, pues, como podemos ver, pues se va relacionando directamente la democracia. Bueno, de todos estos proyectos mejores que hicieron en estos países, creo que los que se pueden aplicar en México, pues son aquellos, por ejemplo, los que tienen que ver con los que le dieron mayor participación, por ejemplo, a la mujer, no sé, ¿no? En Túnez o en Islandia, o en Alemania, por ejemplo, con la mayor participación pues, de los trabajadores, ¿no? En las juntas o en las empresas. O también pues un poco a lo mejor en el sistema educativo, por ejemplo, de Finlandia, ¿no? Algunos aspectos pues que se puedan implementar al sistema educativo de aquí. Eh, También eso pues se puede mejorar un poco. A lo mejor el mejorar también en cierta parte pues, los hábitos, no sé, alimenticios, desde que las personas son, desde los niños, como se hace en Francia, darles una educación alimentaria, que es realmente algo que no se ve, también la educación sexual. Eh, y por ejemplo, pues estos creo que son los factores que más se pueden implementar como de manera más fácil o menos costosa aquí en México. De las otras, por ejemplo, pues de universitarios sin tantas deudas o tantas prestaciones en los trabajos como en Italia, o bueno, estas cárceles en Noruega, o la cuestión de las drogas en Portugal, siento que es más complicado que se lleven a cabo aquí por la manera en cómo funciona, pues como tal el sistema económico. Creo que por el desvío, por el desvío tan amplio que hay pues de impuestos y el sistema educativo y como tal el sistema económico de México, creo que estamos en un contexto pues muy diferente como para implementar esto. Y además, como menciona en el documental, pues la cuestión, por ejemplo, de las drogas, lo de Portugal, a pesar de que pues podría a lo mejor eliminar muchos problemas que causa el narcotráfico, pues no es algo tan trivial. Y como menciona en el documental, o sea, siguieron un proceso anterior que quién sabe cuál sea, y quién sabe cómo comenzaron ese proceso. No es una idea que se les ocurrió de la nada y la implementaron, y pues no es tan fácil, ¿no? También pues a lo mejor hacer hospitales financiados u otras cuestiones, pues a lo mejor si no hubiera tanto desvío de impuestos, pues a lo mejor podrían utilizarse de mejor manera, pero creo que por el contexto pues es más difícil pues implementar cosas más, a lo mejor más costosas. Y bueno, el aspecto pues a cambiar aquí en México creo que principalmente sería como tal el problema, creo que el problema es realmente cultural en sí, a como pues como se ha estado formando como tal la sociedad y como tal las instituciones, también el gobierno, pues es un problema realmente cultural. Y pues creo que por ahí es uno de los primeros puntos que deben pues de empezar a cambiar, pues para poder empezar a implementar pues estas ideas.